Aquí están los octavos, están listos. Paraguay contra Francia, Canadá, Marruecos, Portugal, España, Estados Unidos contra Bélgica y del otro lado cruzan armas Brasil, Noruega, México e Inglaterra, Argentina contra Egipto y Suiza ante Colombia. Y en picante estamos con tanta fiebre mundialista que hoy estamos delirando y nos vamos a ir hasta las 12 de la noche. El Tuca Ferretti, sobre todo el Tuca, está más feliz que nadie de poder compartir su sabiduría tantas horas en picante. Señores, tenemos tiempo, tenemos pausas, tenemos reflexiones y tenemos un programa realmente atractivo con el gran Tuca, Mario Carrillo, Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco y Jared Borghetti. Señores, buenas noches. Antes de meternos en materia, qué relajo el de hoy con el tema de se cambia el horario. Primero queremos decirles que los que no se enteraron de nada, no se preocupen, sigue siendo 6 de la tarde. Pero por ahí del mediodía se dijo, fuentes muy confiables, fuentes internas en la televisora que tiene los derechos de este mundial en México, que el partido cambiaba a las 12 del día, el próximo domingo. Con todo lo que eso implica a nivel comercialización, logística, desplazamiento de los equipos, turismo, seguridad, etcétera, etcétera. Pasaron unas horas, la FIFA nunca confirmó nada, nunca tuvo un pronunciamiento oficial y después ya se dijo no, se dijo en México no, el partido es normalito y la FIFA dijo yo no dije nada, no participé de nada. La noticia llegó también a ser confirmada en Inglaterra, que convenía por asuntos de la televisión, en lugar de ser la 1 de la mañana, cambio de horario a las 6 de la tarde, iba a ser por ahí de las 7, 8 de la noche. Fantástico para la televisora que tiene los derechos en Inglaterra. Pero al final los equipos no sabían nada, por lo menos en la mañana. Inglaterra en ese momento, que ya llegó a México, venía volando en un charter que aterrizó en Toluca, están en su hotel en Santa Fe, no puede haber serenatas porque está acordonada la calle. Y después Javier Aguirre salía en una entrevista con Joaquín López Dóriga para decir que era una patada en el estómago en la planeación de la selección mexicana, ¿no? Si eso era para México, imagínense para Inglaterra, después de que el técnico Tuchel dijo, voy a llegar con 2 noches de anticipación porque la primera no duermes bien y la segunda es, se supone, la que puede recuperarte mejor. Bueno, los iban a hacer levantarse a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, esa segunda noche donde iban a descansar mejor para ir directamente al Estadio Azteca. Pero finalmente todo va para atrás. ¿Qué tuvo que ver? Pues desde luego la preocupación del gobierno federal de la Ciudad de México por un festejo desproporcionado en la noche, que es más difícil de controlar que en la tarde, ¿no? Porque de todas maneras, gane o pierda la selección mexicana, la gente se va a concentrar en el Ángel. Pero ya hemos tenido 4 fallecidos ahí, de manera que había también esta necesidad de ver, bueno, si se puede modificar, vamos a hacer lo posible por tener un festejo contenido. Pero la FIFA, finalmente lo que dicen es que estaba aceptando. La FIFA estaba de alguna manera entendiendo todas estas inquietudes e iba finalmente a decir, bueno, voy a hacer una excepción porque no es la Liga MX que movemos Mazatlán Toluca de hoy para mañana porque pues alguien tuvo chorrillo, ¿no? Dijeron no. Y la lluvia el domingo están previstas y entre más tarde, pues más probabilidad de que se intensifiquen. Eso no quiere decir que a las 12 no pudiera estar lloviendo. Bueno, la FIFA dijo no, madruguetes no, y entonces ya no se autorizó ningún cambio y el partido está a las 6 de la tarde. Si tú preguntas hoy a la FIFA te van a decir, tan locos los mexicanos, yo no autoricé ningún cambio ni lo puse como una posibilidad, pero es cierto que se movieron fuerzas políticas importantes, ¿no? Dentro de los gobiernos y también dentro de las televisoras para ver si esto podía ser viable. Y desde luego que iba a afectar más a Inglaterra que a México, ¿no? Pero bueno, el partido está a las 6 de la tarde. Espero no haberlos confundido más, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, algo que hubiera afectado más a los ingleses que al equipo mexicano, obviamente, pero también hubiera afectado el espectáculo. Se juega mejor a las 6 de la tarde que a las 12 del día. A reserva de lo que suceda con el clima, ¿no? A ver cómo está, si hay tormenta, no hay tormenta, etcétera. Y lo que me imagino que trastocaba los planes de tanta gente que dice yo voy el domingo a las 6 de la tarde a un partido, vengo de otra ciudad, vengo de otros lados, sí me parecía inapropiado, por decirlo menos, ¿no? Porque entonces ya sientas un precedente en cualquier Copa del Mundo 2 días antes, fíjate que no, que mejor juego a tal hora y ya empiezas a otorgar ciertas ventajas. Me pareció muy bien
bien que rectificaran los que hayan tenido que rectificar. Y sí, el papel de la FIFA, como bien dices, fue: yo me mantengo al margen, voy midiendo ahí qué sucede, y al final de cuentas no dije nada. Un poco medir las reacciones. Imagínense los turistas, Jared, porque no hay vuelos en la mañana que lleguen de Londres, pero sí hay conexiones, muchas conexiones de Estados Unidos. Entonces, pues había mucha gente que iba a llegar en la mañana del domingo, 10, 9 de la mañana, para luego tener tiempo para ir al estadio. De pronto, no, ¿sabes qué? Cuando llegas ya va a jugarse, ¿no? Sí, buenas noches, un saludo para todos. Sí, así es. Yo también desde temprano, amigos preguntándome: oye, ¿tú qué sabes de esto? Es que no alcanzo a llegar, estoy viendo a ver cómo le hago, si vendo los boletos, si encuentro boletos de avión. Obviamente al haber todo este movimiento, los boletos de avión fueron encareciendo. No hay, pues busca rutas y busca aquello y lo otro, pues ni modo, pues tuve que pagar tanto por un boleto, ya cambié mi itinerario, tengo que llegar un día antes, y todo ese tipo de cosas sucedieron este día. Todo, Javier, por alguien que quiere ganarse la primicia. Es así. Alguien que quiere ganarse la primicia en decir: yo fui el que dije que el partido se cambia, que ya no es a esa hora, es a otra hora. Todo eso, al final, termina en todo esto, en que al final regrese a las 6 de la tarde, y donde FIFA dice: bueno, pues no va así. Donde obviamente tiene todo el derecho de decir: yo no participé en eso, compruébamelo. No hay forma. Pero sí, en ese sentido, que lo estaban buscando, creo que sí era bueno. México, siento que a esa hora todavía puede tener más ventaja. Sí, claro. Es una realidad. Que si nos vamos a la parte de seguridad, creo que también era bueno para la ciudad. Si nos vamos también a la parte del clima, es cierto. Por la tarde llueve, es más seguro que llueve en la Ciudad de México que a esa hora, a las 12 del día. O sea, sí había muchos panoramas para que esto pudiera cambiar y fuera bueno. Pero eso lo habían decidido desde antes. Sí, razones buenas había. Desde mucho antes, pero ya cuando... ¿Y yo Inglaterra dónde pinto? Solamente no. A ver, espérame. Yo lo que estoy hablando es decir, si ya sabían que el clima estaba así desde hace 10 días, sí, una semana hace 10 días yo he dicho: oye, en los octavos de final va a cambiar el horario, independientemente de quién llegue, se va a jugar a tal hora. Pero también están como argumentos el tema de los festejos. Sí, el claro. tema además que la televisión en Inglaterra, o sea, la selección de fútbol le iba a afectar, pero en Inglaterra estaban felices. Era mejor para Inglaterra. La gente en general, ¿no? El público inglés, sí, claro, sin considerar lo que le afectaba deportivamente, pero la televisora y el público inglés iban a ver un partidazo en domingo a las 7, 8 de la noche. Y yo, entrenador de Inglaterra, ¿qué? A ver dónde pinto. La tele manda, a ver, ¿por qué me vas a mandar a las 12? Ventaja tuya, esto, el otro. Todo esto que están hablando, y yo no sé, no me doy cuenta. Nada más. No. Te vas a levantar para ir a desayunar más o menos ligero, para estar les aclaro, el partido. Cuando íbamos a Toluca y jugábamos a las 11 de la mañana, teníamos que levantarnos a las 7. Capelo. Había momentos, yo no dormía muy bien, tenía que entrar a las 7 para poder desayunar más o menos ligero, para estar a las 9:30. Perfecto. Y empezar a calentar a las 10. En Nueva York hubo partidos a las 12 del día, Pero lo cambiaron. No. Hubo partidos a las 12 del día. Sí, no, estoy de acuerdo. En este mundial este es el horario. Hubo partidos a las 12 del día. Yo, entrenador de Inglaterra, o la federación, yo digo: a ver, espérame, el partido la FIFA programó hace un año que era a las 6 de la tarde en la Ciudad de México. Sí. Esto, y se cumple. Yo me presento a las 6 a jugar. Espérame, no te acepto. Porque ya estás sacando una ventaja de 2.200 metros a las 6 de la tarde. ¿Qué te parece si FIFA dice: oye, hay problemas de tormenta eléctrica? Me quiero evitar eso. A ver, ¿cuál fue el partido, Roberto, que me comentaste que tardaron 1 hora y media en reanudar en Estados Unidos? De Francia e Irak, Francia, entre el primer tiempo y el segundo. ¿Y alguien dijo algo? No, pero obviamente nada. es lo que quieren evitar. Sí, pero los horarios previstos de hace rato no les preguntaban a los técnicos, ¿eh? Ahí sí la organización dice: se va a jugar esos partidos que se jugaron al mediodía. O sea, en este caso yo creo que sí pudieron haber dicho hace una semana, por estas circunstancias, que tiene razón Jared, si hay esto del festejo, no esperaban que fueran así de multitudinarios, entonces cuidarlo del festejo, la probable tormenta eléctrica, de paso se beneficia la televisión inglesa, pero si lo dicen hace una semana, cuando todavía no sabían ni siquiera qué equipos llegaban, ahí sí cabría. 2 días antes, imagínense el precedente.
siguiente Copa del Mundo, a mí se me antoja que mañana quiero jugar otra hora, ¿no? Claro. Sí, No, nomás pero estás. aquí hay, nada más aclaremos una cosa. Aquí no lo pidió ni la selección de Estados de México ni la selección de Inglaterra. Eso fue por otras personas, ¿no? Otras autoridades lo que estaban diciendo que se cambiara el partido. No se estaba tratando de alguien sacar ventaja. Ninguna de las federaciones fueron las que la pidieron, ¿no? Sí, nomás El falta que único que mañana- puede pedir una cosa por lo que está pasando es el gobierno. Sí, bueno, sí, Bueno, sí. fue el sí, gobierno. Sí, es el único. Claro, fue uno de los interesados en decir, Ah. si se puede modificar, mejor para mi Claro. control. Ahora al Ángel no puede entrar ya todo el mundo, habrá restricciones porque hubo gente que murió asfixiada. Entonces ahora están diciendo, no todo el mundo va a poder entrar a la misma hora, etcétera. De Creo todas que van a maneras, la poner gente pantallas más. está desbordada la más gente. alrededor del y retorno, además para que estaba se haciendo la distribuya negociación, mejor. perdón Ricardo, y la FIFA estaba participando de esto, la FIFA estaba accediendo, incluso se estaba negociando que el partido de Brasil pudiera moverse una hora, partido de Brasil-Noruega, avisarle a las dos federaciones, oye, lo voy a mover una hora, porque en México tenemos todo este contexto de la lluvia, de los festejos, tal, nada más que estas cosas pues no se pueden luego terminar por exponer tal cual. Pero en fin, el partido ya está a las 6 de la tarde. Ricardo, ¿qué opinas de todo? Buenas noches. Pues nomás falta que mañana, si no nos gusta el árbitro, pues buscar que lo cambien, ¿no? Que pongan otro más a modo. Me parece que todo esto distrae. El otro tema de los relojes y los patrocinios, pues también está mal, eso está pésimo. Entonces, un día o dos, 48 horas antes de un partido donde los futbolistas, el cuerpo técnico tienen que estar enfocados, es un partido muy importante, quizá el más importante en la historia del fútbol mexicano para trascender algo que no se ha logrado. Y todo esto demuestra que nuevamente, cuando hablamos de lo deportivo y lo económico, que tendrían que estar paralelamente equilibrados, pues no lo están. Todo ha sido más cargado a lo económico, ¿no? Vamos a enfocarnos principalmente en lo deportivo. Ojalá México pueda hacer un buen partido después de todo esto que se platicó hoy y que acabó siendo absolutamente pura basura, porque el partido se va a jugar como siempre. Y lo peor, los que tenían vuelos, los que tenían boletos, sí fue una distracción fuerte. Incluso habrá gente que ya había cancelado después de enterarse, porque se dio por hecho, Se dio por hecho que iba a cambiarse a las 12. Quiero ver esa gente que cambió vuelos o que hizo una venta de boletos o algo, ¿no? No, pero además te voy a decir otra cosa. La FIFA le hubiera aceptado de no haber existido el madruguete en medios, porque ellos en el partido entre Australia y Egipto ya había un poco el acuerdo de decir, deja que termine este partido, analizo y tomo una decisión que yo haré oficial, no tú. Pero aquí empezó a circular, se empezó a decir que ya era un hecho y ahí es cuando dijeron, no, ¿sabes qué? Yo no juego así. O yo lo doy de entrada, pero ya se está dando en todos lados la noticia y yo voy a quedar como el que está acompañando, no como el que decido. Y eso la FIFA no lo Pero yo va a escuché una permitir. Lo que entrevista antier dijo Borghetti, entonces, que alguien quiso Claro, avisarse. alguien se quiso ganar la premisa y dice, yo me enteré, yo fui No, el que... pero- ¿Quién fue? pero ese alguien No, Jared también- Borghetti fue el primero ese que alguien dijo. La primicia. Fue el Pero primero, también la le primicia. dijeron dale, o sea, a ese que se llama Andrés Vaca, le dijeron dale, claro. claro que no. Claro, de la misma televisora, Jared, claro, le dijeron dale. A ya ver, es ¿tú un crees que hecho. le habrán dicho cuando sabía que todo lo que se le iba a venir? Pregúntale a John. No, claro, pregúntale a John. Ahora que venga John, vamos a saber cómo es. Andrés Vaca no fue por motu propio. Se fue con un tema de, a ver, dale con esto, a ver cómo se reacciona. Pero ya nos dirá un poquito más adelante León y John. Ok. Pero ¿durante qué partido dices el de Australia? Sí, ¿Australia-Egipto? el Australia-Egipto no había terminado y ya, Ahí fue donde ya se se cortó. había dicho aquí, ya el partido va a ser a las 12, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo llegó la selección de Inglaterra. Llegaron por Toluca. Ellos mantuvieron pues muy confidencial el tema, si llegaban a la IFA, llegaban a Toluca, a qué hotel, etcétera. Con la embajada se aseguraron y con las autoridades mexicanas de que no hubiera el mismo tema que pasó con la selección de Ecuador. Y ahí están ya los equipos especializados, los jugadores. Y vamos con César Caballo, de todas maneras Tomaron ahí. en cuenta y venir 2 días antes, ¿verdad? Ah, A ver, César, adelante. no como Ecuador. Muchas gracias, Javi. Saludos para todos en la mesa de fútbol picante. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, la selección de Inglaterra llegó a la Ciudad de México para el próximo domingo por la tarde-noche enfrentar a la selección mexicana en la ronda de los octavos de final de la Copa del Mundo. El conjunto inglés aterrizó aproximadamente a las 5:50 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Toluca, procedente de un vuelo charter que los trajo desde Kansas City en Estados Unidos, ciudad en la que realizaron su entrenamiento por la mañana y posteriormente
posteriormente hubo zona mixta con 2 jugadores del conjunto inglés. Después de aterrizar en el Estado de México, la selección inglesa hizo el transporte vía terrestre a su hotel de concentración en la zona de Santa Fe, donde también los aguardaba otro fuerte dispositivo de seguridad para garantizar que no hubiera ningún problema con la llegada del equipo. Son aproximadamente 300 elementos los que van a cuidar la seguridad y la tranquilidad de la selección de Inglaterra, tratando de evitar un episodio como el que se vivió con el conjunto de Ecuador, en el que hubo una serenata por parte de los aficionados mexicanos. El conjunto inglés este viernes únicamente cenará y descansará en la Ciudad de México, y será el sábado a las 4 de la tarde cuando tengan su último entrenamiento antes de enfrentar al Tri, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la cantera de los Pumas de la universidad. Posteriormente habrá conferencia de prensa a las 6 de la tarde en el Estadio Ciudad de México con el técnico Thomas Tuchel y también con un elemento de la plantilla. Yo de momento vuelo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. Pues ya se imaginarán también en Ecuador, ¿no? Es que somos así. Oye, pues ¿por qué a nosotros no nos ayudaron un poco? ¿Por qué no nos aterrizaron en Toluca? Y No es el mismo hotel, ¿eh? Están a 2 cuadras, pero no es el mismo hotel, Pero este es otro. un poco también... Yo vengo de esa zona ahorita. Con los para de los acá y- festejos, ¿no? O sea, no podías anticiparte, pero sí ya para el segundo a lo mejor pudo haber existido un nivel de contención diferente, y luego el tercero, y ahora ya pues se desbordó, ¿no? Completamente. Pero pasó con checos o sudafricanos eso. ¿Qué? Que fuera la gente al hotel. No, bueno, el de previo al Corea, partido. acuérdate que fue en Guadalajara. No, checos y sudafricanos, pero te digo, ¿pasó? No pasó, ¿O nada más sucedió? pasó con los ecuatorianos. Bueno, regresamos en Fútbol Picante y nos metemos a temas totalmente futboleros con los partidos de hoy. Qué revelación, qué frescura lo de Cabo Verde, con una actitud y con un fútbol realmente espectacular, poniendo a Argentina al borde del knockout, al campeón del mundo que tuvo que dejar el hígado para avanzar a la siguiente fase. Estaba planteando por un favoritismo hacia Europa, por la cuestión de que allí iba a ser muy de madrugada para ver a Inglaterra, pero pues ya se respetó el horario que se había pactado desde hace tiempo. Es un horario que beneficia mucho en el tema de nuestra selección, por el tema de la altura y tanto por la temperatura, pero sin embargo si se mantiene el horario o se cambia, yo digo que no afectaría. El objetivo es el mismo, la selección tiene que buscar el resultado y avanzar a la siguiente ronda. Sí, gracias y saludos a ESPN. Al final de cuentas, pareciera que al principio el tema de las 12 de la tarde con el calor iba a perjudicar pues un poco más, ¿no? Con el calor, el smog, se dice que a esa hora es donde más pega, pero al final 6 de la tarde, sí o no, la altura, toda la gente, 80,000 personas impactando apoyando a México en contra de la selección de Inglaterra, sigue siendo un beneficio para nosotros. Por Play Do It. El fútbol se juega aquí con los pagos más. Sidney López, 23 años, nació en Países Bajos, representa a Cabo Verde, va al fútbol de Turquía, está en Portugal ahora jugando y se aventó esta locura de gol, probablemente el mejor, porque los que vienen quizá no podrían llegar a superar lo que hace Sidney López Cabral. Tan bueno, a Argentina una belleza. Tan bueno el gol como el festejo, porque se fue hasta la tribuna, se subió, se movió hasta que bajó la novia, la esposa. Pensé que le iban a amonestar, ¿eh? Sí, no, pues yo creo que está bien el festejo, ¿no? Y lo celebró. Qué golazo, impresionante, donde la toma, un giro y luego con la parte interna, con la intención. El atrevimiento, ¿verdad? Sí. Y después la capacidad Y después técnica. un tiro de castigo también que así lo intentó. Impecable. No, estuvo muy cerca en el tiro de castigo. Sí. Gran atajada de Martínez, del Dibu. Sí, no, buen partido, la verdad. Hicieron sufrir como hace rato. Increíble. No sufría Argentina, ¿eh? Así le pegabas Tuca, ¿no? Sí hacías goles así. No, le pega. Puro empeine tú. Tú puro empeine. No, también le pegaba así. Pero platicando con el Tuca, que no lo va a decir, me decía, es que Cabo Verde no fue que hiciera 5 y a tirarnos atrás.
jugó 4-4-2. Sí, todo. Claro, tirado atrás un poco, pero Sí, agrupado. cuando tuvo que ir al frente lo hizo bastante ni bien. tan atrás, ¿eh? No, por eso. Ni tan atrás. Es un equipo que se defiende y no hace faltas. No es un equipo sucio que ensucia el partido, pues. No, y físicamente, muy bien. A España le Argentina falta- los consintió demasiado el primer tiempo. Hasta que recibe el gol Argentina, dice, ay, Y ya no puede. espérame, a lo mejor estos sí nos llevan del otro lado. No, ellos Y ahí pensaron que apretó anotándole el Argentina gol. otra vez. Pensaron que anotándole el gol, que por cierto, un golazo lo de Messi. Golazo. Cómo recibe No, la bola. no. Pum, la mata ahí mismo y ¡pah! No, la técnica el individual. el pase La es- técnica individual es. pase ahí de está. Lisandro fue exacto. increíble, ¿no? Sí, Pero lo no, puso no. al pie. Pero regularmente Y él la hizo bien. cualquiera metería la pierna derecha para poderlo parar, ¿no? Sí. Y mete la parte externa del pie.